Nena, el dinero cambió. Y lo más peligroso no es que haya cambiado. Lo más peligroso es que millones de personas siguen viviendo como si nada hubiera cambiado. Quédate, porque te voy a mostrar algo que puede cambiar por completo tu forma de entender el dinero, el trabajo y la estabilidad. Durante muchos años nos enseñaron una fórmula muy sencilla: estudiar, trabajar, ahorrar, esperar. Y algún día llegarían los resultados. Esta fórmula era lógica, era una fórmula cómoda, era una fórmula que parecía funcionar. Nuestros padres vivieron con ella y crecieron con ella. Nuestros abuelos crecieron y vivieron con ella. Y probablemente tú también creciste escuchando exactamente lo mismo. Trabaja duro, sé responsable, no gastes demasiado, ahorra lo que puedas. Y tarde que temprano tendrás estabilidad. El problema es que el mundo que hizo funcionar esas reglas ya no existe. Y eso es lo que casi nadie está diciendo. Porque cuando las reglas cambian, pero si tú sigues jugando igual, empiezan a aparecer los problemas, empiezas a trabajar más, empiezas a esforzarte más, empiezas a sacrificarte más. Y aún así, sientes que avanzas menos. Entonces, aparece la frustración. Porque una persona puede aguantar muchas cosas, pero hay algo que duele muchísimo y es sentir que has dado todo de ti, lo mejor de ti, y aún así no avanzas. Y eso le está pasando a millones de personas. No es porque sean bajas, no es porque no sean capaces, no es porque no entienden, sino porque están intentando construir su futuro con instrucciones que pertenecen al pasado. Piensa esto. Hace 20 años, muchas profesiones parecían eternas, muchos negocios parecían irreemplazables, muchas empresas parecían indestructibles. Sin embargo, desaparecieron. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, la tecnología cambió, los hábitos cambiaron, los consumidores cambiaron y el dinero también cambió. Hoy, una persona puede crear una empresa desde su casa. Hoy, una persona puede vender cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Hoy, una persona puede aprender nuevas habilidades en semanas. Pero al mismo tiempo, también existe más competencia, más velocidad, más incertidumbre, más cambios. Por eso muchas personas sienten que viven corriendo detrás de las facturas, corriendo detrás del trabajo, corriendo detrás de las oportunidades. Y aún así sienten que no llegan. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces te dijeron que el problema era que no te esforzabas lo suficiente? ¿Cuántas veces te dijeron que te hicieron creer que si trabajabas más horas, todo mejoraría? ¿Cuántas veces pensaste que el problema eras tú? Porque esa es una de las trampas más peligrosas. Confundir el cambio del sistema con un fracaso personal. Y no es lo mismo.
Cuando miles de personas tienen las mismas dificultades al mismo tiempo, normalmente no estamos hablando de individuos. Estamos hablando de estructura. Estamos hablando de reglas. Estamos hablando de cambios que afectan a todos. Y aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las personas sigue esperando que el futuro se parezca al pasado. Y eso es exactamente lo que las mantiene atrapadas. Porque el dinero actual premia cosas distintas. Premia la adaptación, premia el aprendizaje, premia la velocidad, premia la capacidad de resolver problemas, premia la capacidad de crear valor. Y eso no significa que trabajar duro no es importante. Claro que lo es. Claro que importa. Lo que significa es que trabajar duro ya no es suficiente. Porque puedes trabajar muchísimo, pero en dirección equivocada. Y terminar agotado o agotada, frustrado o frustrado y sin resultados. Ahora bien, antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Y si el problema nunca fue la cantidad de esfuerzo? ¿Y si el problema siempre fue la dirección? Porque son cosas completamente distintas. Una persona puede correr durante horas, pero si corre en círculo no avanza. Muchas personas llevan años corriendo en círculos sin darse cuenta. Si esto te está haciendo pensar, suscríbete ahora. Porque en este canal no hablamos fantasías. Hablamos de lo que realmente está ocurriendo y cómo adaptarnos para construir una vida financiera mejor. La solución empieza por aceptar una realidad. El dinero cambió. Y cuanto antes más lo aceptes, antes podrás adaptarte. La solución no es trabajar hasta agotarte. La solución es entender las nuevas reglas, aprender nuevas habilidades, buscar nuevas oportunidades, desarrollar varias fuentes de ingreso, entender cómo funciona el mercado actual. Y sobre todo, dejar de pensar que el mundo sigue siendo el mismo. Porque no lo es. Y cuanto antes lo entiendas, cuanto antes se entienda eso, cuanto antes tomarás decisiones inteligentes. Hace tiempo, una persona trabajó durante años pensando que el esfuerzo por sí solo era suficiente. Llevaba temprano, salía tarde, hacía todo lo que se suponía que tenía que hacer perfecto. Sin embargo, sentía que su vida no avanzaba. No entendía qué estaba ocurriendo, no lo entendía. Pensaba que necesitaba trabajar aún más. Pensaba que necesitaba satisfacer todavía más. Hasta que un día entendió algo. No era falta de esfuerzo, era falta de adaptación. Las reglas habían cambiado y esa persona seguía jugando con las antiguas. Cuando entendió eso, dejó de correr detrás del dinero. Empezó a comprender cómo generar más valor para otras personas. Y ahí comenzó el cambio. No porque el mundo se volviera más fácil, sino porque dejó de luchar contra la realidad. Soy Carmen Tejera. Gracias si has llegado hasta el final de este video.
No permitas que te apaguen. Suscríbete y no te pierdas el próximo video.